Muy buenas noches, Dios los bendiga, espero que estén muy bien, bendecidos de la mano del Señor en estos tiempos que estamos viviendo. Y bueno, vamos a continuar con estos devocionales que ya comenzamos hace varios días junto con los líderes de Juventud Viva de nuestra sede de Envigado, y estamos repasando el Evangelio de Marcos. Espero que nos hayan estado siguiendo, que estén siguiendo pues como la línea de lo que estamos estudiando de Marcos y continúen con nosotros todos estos días. Bien, hoy vamos a estudiar el Evangelio de Marcos capítulo 1, versículos 32 al 34. Antes de eso quiero recapitular un poco lo que nos habló Juan ayer. Ayer nos habló Juan Olarte los versículos anteriores, donde Jesús visita a la suegra de Pedro y ella estaba enferma y Jesús la levanta, la sana. Juan nos decía o nos hacía caer en cuenta cómo Jesús está enfocado en servir, siempre está enfocado en ayudar, sin importar que pueda estar cansado, agotado, con el trajín de un día. Él siempre está con ese enfoque, y eso llamó mi atención y quise mirar de lo que nos viene hablando, lo que viene haciendo Jesús durante todo ese día y ese itinerario que venía siguiendo Jesús. Y desde el versículo 21 nos dice que era un sábado, que es un día de reposo, un día de descanso, un día que podemos entender un poco más el día de hoy, porque era un día de quédate en tu casa, o un día de si vas a salir, con algunas excepciones, que era para ir a la sinagoga, era para actividades dedicadas al Señor como tal, nada de trabajar, nada de hacer pues como esas actividades productivas. Entonces todo paraba el sábado, y el domingo, que era el primer día de la semana para ellos, volvían a retomar actividades. ¿Sí? Entonces Jesús empieza, y ese día de reposo se va para la sinagoga y allá empieza a enseñar. ¿Sí? Jesús se muestra como maestro, va en la sinagoga, está enseñando, y allá en la sinagoga se encuentra con un endemoniado. ¿Sí? Hace la liberación de este endemoniado, y allí las personas se dan cuenta de la autoridad que tenía Jesús, que no era solo de palabra, que no era solo enseñanza, sino que era alguien que estaba enseñando con autoridad. Algo que llama mucho la atención, me llama la atención con los versículos del día de hoy que vamos a leer enseguida, es que allí el demonio quiere hablar de Jesús, quiere delatarlo, que Él es el Hijo de Dios, o no delatarlo, quiere anunciar que es el Hijo de Dios, y Jesús lo calla, porque a Jesús no le interesa que un demonio que está en enemistad con Él declare lo que es, porque eso puede ir incluso en contra de los propósitos que Él tiene, aunque lo que el demonio esté diciendo sea verdad. ¿Sí? Después de la sinagoga Jesús sale, y salen para la casa de Simón y de Andrés. Simón es el mismo que conocemos como Pedro, Simón Pedro. Se van para allá, y ahí vamos viendo que Jesús viene en diferentes actividades. La sinagoga se tomaba su tiempo, la actividad de estar allí con el endemoniado, luego salen y se van para la casa. Allá es donde se encuentra a la suegra de Pedro, la levanta, ¿sí? Y comparten en la casa de Pedro con la suegra, y dice que al atardecer llegó la multitud. Entonces vamos a leer ahora sí los versículos que nos corresponden. Versículos 32 al 34 dice: al atardecer, cuando ya se ponía el sol, la gente le llevó a Jesús todos los enfermos y endemoniados, de manera que la población entera se estaba congregando a la puerta. Jesús sanó a muchos que padecían de diversas enfermedades, también expulsó a muchos demonios, pero no los dejaba hablar porque sabían quién era Él. Entonces ya hablamos de esa parte. Jesús no dejaba hablar a los demonios porque sabían quién era Él, y a Jesús no le interesaba esa fama divulgada por los demonios. ¿Sí? Pero me llama especialmente la atención el principio. Dice que al atardecer, cuando se ponía el sol, la gente en el versículo 33, la población entera se estaba congregando a la puerta. O sea, está diciendo, no es mucha gente, no es una multitud, era tanta la cantidad de gente que dice la población entera, era una multitud inimaginable.
de personas. ¿Por qué? Porque estaban todos en el día de reposo, no podían salir, no podían cargar las camillas, no podían hacer estos trabajos, pero a las 6 de la tarde se supone que se acaba el día. Como ya se acaba el día, a esa hora sale todo el mundo, como seguramente iremos a salir cuando se acabe la cuarentena. Todo el mundo salió y todo el mundo a buscar dónde estaba Jesús, supieron que estaba en la casa de Pedro y fueron allá porque sabían que allí iba a encontrar a alguien que los iba a ayudar. Iban a encontrar a ese Jesús que podía hacer las cosas, que tenía poder, que lo que decía coincidía con lo que hacía y que tenía el poder de Dios sobre él y podía ayudarlos. Entonces se agolpó toda esa cantidad de gente. En la versión de la Reina Valera dice así, que la gente se agolpaba a la puerta de la casa de Simón y Jesús nos dijo: estoy muy cansado, digan que no estoy. Sigue con esa actitud de servicio y de amor por la gente, sale y dice que sanó a muchos, expulsó a muchos demonios, igualmente no los dejaba hablar. Ahí se le fue la noche al Señor, se le fue toda la noche. Y en el versículo siguiente, que tiene que ver con lo de mañana, pero nos dice que Jesús se levantó muy de madrugada a orar. Entonces vemos un Jesús que tiene todo su día ocupado en el servicio a Dios, en el amor a los demás, en esa compasión y en un Jesús que está totalmente concentrado en su ministerio de servir y de amar y de obedecer al Señor. Ese mismo Jesús está disponible para ti y para mí hoy. Podemos encontrar a un Jesús dispuesto, con los brazos abiertos a escucharnos, a un Jesús que puede consolarnos, que puede amarnos. Si estamos en dificultad, si estamos en necesidad, podemos venir en confianza a Él. Es ese mismo Jesús amoroso, pero también es ese Jesús que quiere que seamos como Él. Él quiere restaurarnos, quiere consolarnos, pero quiere hacernos sus discípulos. Y hacernos sus discípulos quiere decir que Él quiere hacernos como Él. No es algo que dependa únicamente de nosotros. Nosotros vamos a Jesús, pero Jesús hace su obra, pone su Espíritu Santo en nosotros, nos transforma y nos hace como Él. Entonces la invitación en esta noche, muchachos, es: vamos a Jesús, busquémoslo, lo necesitamos para esas necesidades profundas que tenemos, y no solamente necesidades físicas o económicas, tenemos mucha necesidad espiritual. Necesitamos acercarnos y entregarle nuestro corazón a Él y decirle: Señor, necesito ser transformado, necesito ser cambiado, y eso es algo que solo tú puedes hacer en mi corazón. Entonces vamos a orar y vamos a decirle eso al Señor. Señor, en esta noche te damos gracias por ser ese Jesús que se muestra amoroso, servicial, ese Jesús que incluso se hizo hombre sin necesitarlo, para salvarnos, para librarnos y para vencer el pecado por nosotros. Gracias, Señor. Te pedimos, Señor, que saques y arranques ese pecado que de pronto todavía nos contamina, que nos ayudes, pero que también nos sanes, Señor, en el espíritu, que nos sanes, Señor, en nuestro cuerpo, en lo que necesitemos, y que nos ayude, Señor, a ser restaurados, a levantarnos para que podamos vivir y ser como tú, ser ese testimonio de ti, ser ese reflejo de ti en esta tierra. Entregamos nuestras vidas en tus manos y te damos gracias porque sabemos que nos escuchas y que estás aquí con nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, muchachos. Una feliz noche. No se les olvide difundir estos devocionales, que muchas más personas puedan ser edificadas, se nos puedan unir. Únanse al canal. Suscríbanse, denle a la campanita para que les lleguen las notificaciones, y bueno, por ahí nos seguimos viendo.